Buenas, soy Javier Vázquez y soy responsable del Partido Autónomos. Yo soy Belén Lillo. El próximo 17 de mayo se celebran elecciones al Parlamento de Andalucía y por primera vez los autónomos andaluces tienen una papeleta propia. Hoy, en una sola mesa, todos los candidatos que nos van a representar por Andalucía. Vamos a empezar conociéndonos uno a uno. Por favor, Juan, preséntate, ¿por qué diste el paso a meterte en Partido Autónomos? Vale, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, yo soy Juan Antonio Aroca, vivo en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Me presento a Partido Autónomos al Parlamento Andaluz por esta provincia, por Sevilla. Y bueno, yo soy un pequeño empresario, tengo una microempresa con muy poquitos empleados desde hace 13 años, autónomo. Y evidentemente me presento como candidato a Partido Autónomos porque nunca nadie nos ha representado y es hora de alzar la voz y defender nuestros derechos por nosotros mismos, ya que ni izquierda ni derecha jamás han pensado en los autónomos, nada más que para recaudar impuestos. ¿Y tú, Enrique? Mi nombre es Enrique Urrea Verdejo, yo vivo en Vera, en Almería, y yo me presenté al Partido Autónomo desde hace muchísimos años, me dedico sobre todo al sector de la formación y la enseñanza, y me presenté al Partido Autónomo porque creo que ya está bien, ¿no? De abusos de los partidos tradicionales hacia nosotros, y necesitamos a alguien que nos represente e intente ayudarnos y que esté con nosotros intentando luchar por acciones que nos puedan beneficiar a todos, ya que nadie lo ha hecho hasta ahora. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Gómez, soy malagueño del barrio de Huelin y soy autónomo desde los 18 años. La idea de dar el paso al frente a presentarnos al Parlamento andaluz es principalmente por dar voz y por dar visibilidad a todos los autónomos de Andalucía y por mi parte principalmente a la provincia de Málaga, que somos 140.000 autónomos. Estamos aquí para dar voz y para defendernos y estar dentro de las instituciones, para ser representados y para que quien nos gobierne sepa de primera mano y gobierne para ello. Muchas gracias. En España somos entre 3 y 4 millones de autónomos. ¿Por qué creéis que un colectivo tan grande lleva décadas sin un partido propio? Juan, empieza. Bueno, eso te lo puedo contestar fácil. Los autónomos somos muy independientes para todo. Es un colectivo muy plural, ¿no? Y bueno, nunca hemos estado unidos, estamos enfrascados en nuestros negocios y si a eso le añades el desencanto, la apatía hacia la clase política y el desinterés por los que nos gobiernan, pues se ha creado un sistema que funciona por sí mismo y se mantiene por sí mismo sin pensar en ni siquiera, ya no en los autónomos, en la sociedad en general, ¿no? Los políticos están dedicados a gestionar poder en lugar de gestionar Andalucía, ¿no? En este caso. Y claro, yo creo que llega el momento en que cuando te pisan tanto y empiezan a subirte impuestos y no ves que esa recaudación brutal que ya tienen repercuta después en unos mejores servicios, mejores carreteras, pues yo creo que llega el momento en que alcemos la voz, los que producimos, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, todos pagamos impuestos, y empecemos a enderezar un poco esta situación, ¿no? Que ya está derivando en un sistema muy problemático para la ciudadanía. Muy bien. Cuéntanos, Enrique. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. También me gustaría añadir un poco que los autónomos somos un poco huérfanos políticos, por ponerle un apelativo, un adjetivo, ¿no? Muchos de nosotros no nos sentimos representados por ningún partido político, dado que ninguno nunca ha hecho nada por nosotros, por lo cual realmente estamos huérfanos a nivel político. Ahora, desde el Partido de Autónomos, ya no estamos huérfanos a nivel político. Ahora los que estamos aquí todos vamos a defender lo mismo. Pero sí que es verdad que tenemos que tener cuidado y hacerlo bien, porque como todos sabemos, los autónomos tenemos intereses opuestos. Hay muchos tipos de autónomos muy diferentes. No es lo mismo un arquitecto que factura 80.000 euros a un repartidor de Amazon que no llega al SMI. Entonces, las propuestas y las acciones que hagamos tienen que ir un poco enfocadas o sectorizadas, ¿no? a cada tipo de autónomo, ¿no? Aparte de esto, hay sectores distintos.
también, varios agricultores, consultorías de marketing, dueños de bares, todos tienen problemas distintos y nosotros tenemos que ser capaces de llegar a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que por ese motivo, hasta ahora, como no ha habido ningún partido político que sea capaz de darnos unos padres políticos, por ponerle un adjetivo, ¿no? Que los intereses sean comunes y que los sectores distintos se unan, por eso hasta ahora mismo no ha habido una unión. Eso bajo mi punto de vista, ¿eh? Vale. Gracias. ¿Usted? Nosotros los autónomos, desde el año 78, cuando se inició este proceso de la democracia, creíamos que nunca nos iba a hacer falta hacer un partido político porque confiábamos en las fuerzas políticas en aquel momento, en aquel espacio. Pero a través del tiempo hemos sentido la necesidad de tener que hacer un partido político para defendernos de todos los problemas que hay en la actualidad. No ha habido en 40 años ningún partido político que sea capaz de defendernos. Por eso nosotros mismos nos hemos visto obligados y hemos metido manos. Sabemos que es una empresa difícil y complicada y que tal vez nos lleve un tiempo para llegar a donde nosotros queremos, que es el Parlamento, y poder sacar leyes que defiendan a los que invierten, trabajan, crean empleo, generan impuestos y hacen posible que la sociedad funcione. Sí, es José. Muy bien, José. Eduardo. No, coincido con mis tres compañeros. Aquí el principal problema que tenemos los autónomos en España es que no es que estemos divididos, es que es un amplio abanico de sectores. Yo creo que principalmente lo que tenemos que buscar en la unidad es el gremialismo entre varios sectores y dentro de que se consiga eso, pues entre todos buscar el bien común. Ya sea evidentemente esto desde arriba, se va a empezar por municipales, por autonómicas y luego a nivel general, pero lo que sí tenemos que hacer es unirnos todos los gremios y todos los sectores de autónomos. Porque, como bien ha dicho Enrique, creo que ha sido Enrique, no sé si ha sido así, esto no va cuestión de izquierdas o de derechas. Nosotros nos levantamos todas las mañanas y abrimos nuestra persiana. Necesitamos que dentro de las instituciones tenga gente que nos represente y que lo haya vivido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo ahora os voy a pedir que seáis sinceros. Cuando el autónomo llega a final de mes y tiene que hacer frente a esa cantidad de gastos tremenda que todos conocemos, como puede ser el cupón, cuotas, bueno, ese largo, etcétera, ¿qué sentís? ¿Os sentís indefensos? Juan. Bueno, más que indefensos nos sentimos atracados. Ya a esta altura vemos que cualquiera que tenga una empresa o un negocio, prácticamente la mitad de lo que ganamos se va en impuestos. Entonces, cuesta digerir el que estás trabajando para un sistema que no te ofrece nada a cambio. Esa presión fiscal no se entiende porque con una recaudación tan enorme y todo el dinero que viene inyectado desde Europa, España tenía que ir como un tiro. Sin embargo, vemos que no es así. Entonces, la pregunta que yo creo que todos los autónomos tenemos en la cabeza es ¿a dónde va todo el dinero ese que pagamos, ¿no? Por esos seguros sociales, ese IVA, esa adelantado además, que muchas veces se paga antes de cobrar la factura. Esa cuota autónomo criminal, que es la mayor de la zona europea en función del nivel de vida que tenemos en España. Bueno, es que la cesta de la compra ya cada vez es más difícil de llegar a fin de mes, ¿no? Las gasolinas, es que los transportistas, que también son autónomos, están asfixiados también con esa subida de los combustibles. Entonces, es un no parar. Yo creo que efectivamente cuando llega ese momento en que hay que hacer frente a los impuestos, sufrimos, psicológicamente, una incomodidad de decir, oye, voy a poder cobrar yo este mes, le pago a mis empleados, ¿cómo acabo yo, no? Es difícil, cada vez más difícil. Yo creo que esa es la sensación generalizada entre los autónomos. Gracias, Juan. Enrique, cuéntanos. Bueno, totalmente de acuerdo con Juan. La verdad que es una pregunta muy manida y que me gusta explicarla bien porque creo que es uno de los grandes problemas que tenemos los autónomos, ¿no?
Para mí pagar la cuota de autónomo es la suscripción a un club de lujo, pero de un club de lujo que no garantiza que entres, ¿no? Te lo cobra un socio que solo aparece cuando hay ganancias y jamás aparece cuando hay pérdidas. Cuando aparece cuando hay pérdidas es para meterte otra escuadra más, ¿vale? Entonces, está muy claro lo que ha dicho Juan, que a veces pagas la cuota y te das cuenta que al final, joder, pagas lo mismo, pero tienes menos derechos que tus propios trabajadores, ¿no? Pero creo que hablando de la cuota, por supuesto es la cuota más alta que hay en toda Europa, eso lo tenemos todos claro. En base a que no sabemos, porque como bien dice Juan, el dinero nuestro no sabemos dónde va, aparte de que somos el cajero automático de España, ¿vale? Para mí, ya os digo, es la cuota de un club de lujo. Yo pago una cuota, estoy en un club de lujo, pero eso no me garantiza entrar en ese club, porque este mes la pago, tengo ganancias, el mes que viene la pago también y no tengo ganancias. Entonces no entiendo bien por qué tenemos que seguir pagando cuotas cuando no se ha ganado dinero. Y voy sobre todo a autónomos pequeños, pues vuelvo otra vez al repartidores de Amazon que le tienen, que casi, si me apuras, sería una figura ilegal, que ganan 1.200 o 1.000 euros y tienen que pagar 400 de cuota o 350. Sí, totalmente. José, no soy... Los autónomos, cuando llegamos al final de mes, nos sentimos totalmente desfavorados porque después de pagar a nuestros proveedores, después de pagar la seguridad social, después de pagar los salarios a los trabajadores y al final, ¿qué es lo que queda para ti? Pues lo que queda para ti a veces es un salario incluso inferior del que tiene que pagarle a tus trabajadores. Y no te puedes echar para atrás, no te puedes echar para atrás porque no tienes otro sitio donde acudir y no puedes montar otro centro de trabajo y otra actividad porque si emprendes otra vez te encuentras con los mismos problemas. Así que, ¿qué os voy a decir? Esto es un problema que creo que tenemos todas y todos los que abrimos la baraja todos los días para poder buscar la comida diaria. Gracias, José. Eduardo, ¿nos quedas tú? Bueno, pues la pregunta era que qué pasa cuando llegamos a final de mes. Normalmente el año tiene 12 mensualidades, pero para el autónomo son esas 12 mensualidades más 4 trimestrales más un impuesto de sociedades, el autónomo societario. Eso quiere decir que cada 18 o 20 días, no he hecho bien la división, el autónomo o el autónomo societario tiene que pagar impuestos. O sea, no es cuestión de llegar a fin de mes. Es que de media al año, cada 22, o sea, cada 18 o 22 días tenemos que pagar impuestos. Y muchas veces salimos adelante por familiares, incluso por trabajadores nuestros que tenemos, que nos soportan el decir, bueno, se cobra de 1 al 5, te voy a pagar el día 6 porque es que primero, sí o sí, antes que los trabajadores, hay que pagar a Hacienda y a Seguridad Social, porque si no al día siguiente te meten un recargo de un 20%. Y esas cosas es lo que al autónomo de verdad la está asfixiando, porque muchas veces los trabajadores nos soportan a nosotros que nuestro negocio vaya adelante. Y eso sí hay que agradecérselo, pero las administraciones no nos ayudan en nada. Al momento tienes un recargo del 20%. Y no hay que olvidar que a los 18 o 20 días tienes otra vez que volver a pagarle. Ese es el principal problema que creo yo que tenemos los autónomos. Vale, perfecto. Vale. ¿Nos podéis contar alguna situación injusta que haya vivido algún autónomo que conozcáis o vosotros mismos con Hacienda, seguros sociales? Bueno, mira, yo te puedo explicar, por ejemplo, en mi caso, bueno, y en el de todos los autónomos societarios, cuando un año das beneficios, hay un modelo que se llama el 202, creo recordar, que tienes que pagar, después en previsión de ese beneficio que has tenido, imagínate, en el 2025, pues vas a pagar un modelo 202 de impuestos a Hacienda, que es un adelanto de ese beneficio en función del 2025 para el año 2026, sin saber si ese año vas a dar beneficios o pérdidas. Y empiezas a pagarlo en 3 cuotas, una creo que es diciembre o octubre, abril, octubre, diciembre, no me acuerdo. Son 3 cuotas y empiezas a pagarlo antes de saber si ese año te va a ir bien o te va a ir mal. Es decir, la banca siempre gana. Hacienda va a querer cobrar en función de lo que ganaste el año pasado, sin preocuparse si te va a ir bien o te va a ir mal. Así que si te va mal,
te encuentres encima con un impuesto en función de lo bien que te fue el año pasado, que te va a destrozar el flujo de caja y te va a tirar el negocio al suelo en muy pocos días, ¿no? Eso es una injusticia de libro creada por el sistema, ¿no? Para las pequeñas empresas. Que recordemos que es el 99,8% del tejido empresarial en España. Totalmente. Enrique. No te oímos, Enrique. Sí, perdón, que no tenía el micrófono. Se podrían contar tantísimas historias sobre esto que yo voy a decir una que creo que es una de las más importantes que tenemos. ¿Quién no ha estado en la cama con 39 de fiebre? ¿Vale? Y mientras tiemblas y estás hecho polvo, ¿no? Respondes correos, terminas un proyecto porque sabes que si tú te paras, pues el ingreso se para y la cuota de autónomo se paga el día 30 y eso da lo mismo, ¿vale? Nos engañan, ¿no? Con el tema de que tenemos el derecho a baja, ¿no? Pero un trabajador por cuenta ajena tiene derecho a baja, ¿no? Y tiene el deber de recuperarse, ¿vale? Para nosotros la baja es simplemente un laberinto burocrático a muerte, ¿vale? Que nos ponen ahí, que apenas cubren nuestros gastos fijos, porque tú tienes una base donde te pagan a lo mejor por estar de baja 700, 800 euros y de cuenta le quitan otros 400. Entonces, al final, ellos pretenden que tú vivas con 400 euros cuando el SMI está en 1.200 y pico, ¿no? 1.300. Luego, nuestro socio, y hablo así comillas y cierro, ¿no? Nos dice que tenemos unos derechos por pagar una cuota, ¿no? Y que esa cuota nos da unas coberturas reales, lo cual es mentira porque nos llevaría a la ruina estar de baja 3 meses. Cualquier pequeño autónomo 3 meses no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, estamos totalmente solos, tenemos el riesgo de la soledad, que le llaman muchos, ¿no? Y es el momento de darnos cuenta de que el sistema no es una persona que necesite salud, lo que necesita es dinero y recaudar. ¿Qué es lo que está haciendo? Recaudar. Da igual. ¿Y de quién recauda más? De los que estamos más separados. Es el momento de unirse, ¿vale? Para que esto no lo hagan, ¿vale? Ya es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no va un tema de ideologías políticas, que está creado de ellos para nosotros. Pero bueno, al final es un poco la historia. Yo creo que esta historia pasa a todo el mundo. Todo el mundo ha trabajado enfermo. Yo en concreto he trabajado con gripe, con 40 de fiebre y soy profesor. Y he tenido que ir a dar la clase, ¿vale? Entonces, al final, creo que esto es no sé, es un perjuicio para los autónomos. Un detalle rápido, por no quitar mucho tiempo. Una de las chicas que se presenta conmigo en las listas por Almería, una crack, una persona increíble que tiene 2 negocios, dos locales de deportes y tal, es autónomo. La niña pidió que le dieran el aula matinal y el comedor, y como es autónomo no se lo han dado. Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Que una mujer trabajadora por cuenta ajena tiene derecho a comedor y a aula matinal y una trabajadora por cuenta propia no lo tiene? ¿Pero qué tipo de desigualdad, injusticia es esa? Es que podríamos estar aquí hablando hasta que salgan las elecciones. Pero bueno, es un poco mi conclusión a la pregunta. Gracias. José. ¿Qué os voy a contar yo después de 40 años de autónomo sufriendo todos los percances habido y por haber? Pero se me han quedado 2 reflejados en la mente que son los siguientes. Mira, tuve un problema que tuve que meter un conjunto de personas, tuve que meter un fontanero y tuve que meter un ayudante para este fontanero. Los mando los dos al gestor a que le arreglen los papeles y tal. Entran a trabajar los dos y resulta que a la semana me dice el oficial que trabaja el aprendiz. Yo, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? No, porque el aprendiz gana igual que yo. Hay una diferencia mínima entre nosotros dos de salario. Entonces, yo le ayudo al aprendiz. Pero vamos a ver, no me cause este problema. Y este problema lo tuve durante un año que duró el contrato de estas 2 personas. Esto para mí fue un golpe fatal. E indistintamente, también os puedo contar que me caí por las escaleras, tuve una luxación en el hombro y me di de baja y al mes resulta que cobro 650 euros, de lo cual 300 y algo me descontaron de Seguridad Social y eran 300 euros. Por lo tanto, lo mandé a todos, al inspector y a todos, a hacer puñetas
y empecé a trabajar con una mano. Así que, ¿qué voy a contar? Las experiencias que tenemos los autónomos son fatales. Ya. Vale. Eduardo. Los dos, que son más recientes. Una de ellas es lo que nos pasó en 2020 con el tema del COVID, en el cual nos obligaron a quedarnos en casa durante aproximadamente 2 meses. Nos obligaron, literalmente obligaron a cerrar nuestros negocios y a quedarnos en nuestra casa. Y bueno, nos obligaron a seguir pagando la cuota de autónomo, ¿vale? Trabajadores tuvieron suerte, magníficos, se hicieron cargo de todo, pero a nosotros no nos dieron nada. Al año siguiente salieron unas ayudas, ¿vale? Que te hacían la media con la facturación del año anterior. Si tú habías cerrado 2 meses y medio, 3 meses, y aparte los meses que no se habían vendido, pues te concedían cierta ayuda. Voy a poner mi caso. A mí me concedieron una ayuda de 18.000 euros, ¿vale? Y me la darían en 2022, creo que fue a principios de 2022. Y en 2024, a final de 2024, me llega una carta como que reclamando que de esos 18.000 euros que me habían dado, solamente podía justificar unos 2.800 euros, que era lo que había pagado por banco. Ojo, lo que había pagado por banco, que el resto no podía justificarlo. Mi gestoría reclamó, o sea, mandó carta al órgano competente y decían que no se podía justificar. Y es lo que yo le pusimos en el escrito, que ese dinero me lo dieron en 2022. Todavía había proveedores de 2020 que me habían mantenido dinero para que mi negocio no cayera. ¿Y sabéis cómo justifiqué los 18.000 euros? Me fui a Banco Santander y a BBVA y a mi gestora y le mandamos un tochaco así de papeles al funcionario que lleva mi expediente. Y cuando le mandamos todo, justificaron el dinero. O sea, es cuestión de quién te coja los expedientes y de cómo se afronte. Sí. Y otra de las injusticias que veo también, hay muchos negocios pequeñitos que hay un autónomo y luego hay un autónomo colaborador, ya sea su mujer, su marido o incluso su hijo. Esas personas pagan su cuota todos los meses. Y si el negocio va mal, no tienen derecho a paro. ¿Veis normal que una persona que a lo mejor ha estado un autónomo y ahí tiene 2 autónomos colaboradores, en época de que va la cosa mal o tienen que cerrar el negocio, habiendo pagado su cuota, no tenga derecho a desempleo? Creo que es una de las mayores injusticias que estamos viviendo a día de hoy. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Sí, estamos de acuerdo. Yo ahora os preguntaría, ¿cómo convenceríais pues al asalariado, al parado, incluso al funcionario? ¿Cómo le convenceríais de que esto de los autónomos no va conmigo? Sí, lo de los autónomos va con todos. ¿Cómo explicaríais eso para que todos entendiésemos? Bueno, esto es muy sencillo. Empiezo yo, si me permitís. Al final, todo lo público se paga con los impuestos a lo privado. Y en esa lógica, lo privado son las empresas y los autónomos. Cuando suben impuestos, se supone que es para pagar esa estructura que tiene de país, ¿no? O esa demanda de lo público y sostener los servicios, ¿no? Entonces, efectivamente, ayudar a la economía, al sector privado, es al final beneficiar a todo el país, beneficiar la productividad económica de un país, el Producto Interior Bruto, y con ello ganar independencia también de las ayudas que vienen de fuera, que no está de más recordar que esa ayuda, algunas vienen a fondo perdido, pero otras tienen un interés que estamos pagando también con nuestros impuestos y que hay que devolver, ¿no? Entonces, efectivamente, el autónomo y la empresa privada son el motor de un país y con sus impuestos, con esa potencia de economía privada, es con lo que un país se puede permitir todos los lujos públicos que tenemos, ¿no? Como la sanidad, que siempre hemos sido pioneros en sanidad y que, como vemos ahora, cada vez está peor, ¿no? Y creemos que es por la mala gestión del dinero, porque desde luego por falta de impuestos no es. ¿Quién quiere continuar? Digo yo por seguir en el orden de todas las preguntas. Bueno, lo primero es que eso es muy fácil de rebatir, porque lo primero es que el autónomo es el colchón de los servicios, ¿no? Esto no es que sea un eslogan, ¿no? Es que si los autónomos colapsan, se encarece la vida o se detiene. Si el fontanero que va a tu casa a arreglarte algo
no existe quien te lo arregla. Si el bar que abre las puertas para ponerte el desayuno no existe, ¿dónde desayunas? No sé, hay muchos servicios que ofrecemos los autónomos, ¿no? que son totalmente imprescindibles, ¿no? Aparte, por otro lado, también me parece un poco egoísta, ¿no? El no estar con los autónomos cuando tú mismo, en una situación personal momentánea o no momentánea, puedes llegar a necesitar ser autónomo. Puedes llegar a tener que autoemprender. Digo autoemprender porque a mí siempre me gusta decirle a la gente que el trabajador por cuenta ajena también se puede emprender por cuenta ajena, no solamente por cuenta propia. ¿Vale? De hecho, es que se debe emprender por cuenta ajena también, ¿no? Y luego hombre, que la justicia social no es un menú a la carta. No es defiendo a la gente asalariada, pero no defiendo a los autónomos. No, es que o defiendo a todos o no defiendo a nadie. Pero no puedo hacer distinciones de trabajadores. Los autónomos somos trabajadores todos. Y los asalariados también. Todos somos trabajadores. Yo me levanto por la mañana y me levanto a trabajar. No a pegarle latigazos a mis trabajadores o a reírme de nadie. Me levanto a trabajar todos los días y por eso recibo una retribución económica, igual que cualquier asalariado. Lo que pasa es que el formato es distinto. Entonces, creo que la justicia social ahora mismo está, totalmente descompensada. Es que no existe justicia social para los autónomos. Lo que decía antes Eduardo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un autónomo no tenga paro? Un colaborador. O sea, mi mujer en concreto es colaboradora mía y mi hijo también. A mí mañana me va mal, que espero que no pase, y la familia se nos cae entera. Porque ni yo tengo paro, ni mi hijo tampoco, ni mi mujer tampoco. Entonces, al final, en cambio, si 3 miembros de una familia asalariada se quedan en paro, todos reciben 1.200 o 1.300 euros mensuales. Los juntan y siguen pidiendo tan normal. ¿Por qué tengo que ser yo, el autónomo? O bueno, voy a decir nosotros, porque al final somos todos, ¿no? El que reciba los palos. Cuando también estamos... Yo no quiero decir que el asalariado no mantenga el sistema. Por supuesto que lo mantiene. Y paga un montón de impuestos también. Pero nosotros también. Y queremos los mismos derechos, ni más ni menos. Vale. José. Si intentar convencer a ninguna persona que no haya pasado por la experiencia del autónomo, es muy difícil convencerla. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por ello para saber cómo se vive, cómo se actúa y cómo se procede. Y indistintamente, todos los ciudadanos saben que si no funciona el autónomo, la sociedad no funciona. Nosotros, a pesar de ser autónomos que vivimos para trabajar para nosotros, para la sociedad en sí, somos empleados públicos que nos ponemos delante de un mostrador a atender a las personas con toda la corrección y todo el respeto del mundo. Pero hay quien nos puede valorar y hay quien no. Gracias. Eduardo. Bueno, habéis preguntado, la pregunta era que cómo podemos convencer a jubilados, a funcionarios y a trabajadores. A todos, Voy a en general. voy a empezar por los jubilados. Si os dais una vuelta por los barrios, estamos viendo que España, en general, es un país envejecido, ¿vale? Y que los barrios predominan las personas mayores, las personas jubiladas. Estas personas mayores no se pueden mover de lo que es su círculo. Y cada vez más negocios de barrio están cerrando porque las administraciones no le dan facilidades o no fomentan que monten más negocios, no fomentan que puedan seguir creciendo. Y el pedir no es pedir el voto, es el que por qué deberían de confiar en nosotros es por eso. Porque si los autónomos desaparecen de los barrios, las personas mayores o los jubilados no van a poder hacer su día a día, no van a ir a poder comprar negocio de barrio, no van a poder ir a tomarse ese café que ha dicho Enrique, etcétera, etcétera. Y a nivel de funcionarios, pues bueno, lo hablaba esta mañana en una reunión que hemos tenido. De chico, cuando yo era chico, yo soy jovencito, tengo 33 años, nos decían que por favor, nuestros padres, que estudiáramos, que nos formáramos, que teníamos que ser funcionarios. Era la preocupación de nuestros padres era que teníamos que ser funcionarios. Y nos estamos dando cuenta que el baby boom se está jubilando y los funcionarios que están entrando a trabajar están cobrando entre 1.600 y 1.800 euros, con la única seguridad que tienen 14 pagas y que a final de mes cobran. Pero seamos sinceros, una persona con 1.600 euros no hace nada.
Y a los trabajadores, pues decirles que si hay más autónomos o se montan más negocios, se va a poder contratar a más gente. Y creo que eso enriquece tanto a nivel de barrio y a las arcas públicas. Y principalmente a la gente joven, que no solamente quieran estudiar, que si tienen alguna idea, que la desarrollen. Y que el hecho de nosotros presentarnos es porque si entramos vamos a defenderlo, vamos a darle protección. Gracias. Gracias. Bueno, imaginaros que Partido Autónomos entra en el Parlamento de Andalucía. Decirme solo un compromiso que vais a defender desde el escaño. ¿Juan? Venga, por seguir el orden. Pues el primero de todos, para mí, ahora mismo es más importante, la fiscalización del dinero público. Creo que se está malgastando, que se está perdiendo, que se nos escapa de las manos, y ese es uno de los grandes problemas que tiene no solo Andalucía, sino España en general, y que si consiguiéramos fiscalizar, como digo, cada euro de impuestos, cada euro público, probablemente habría bastante dinero para todo lo que vemos que tiene carencia, ¿no? Yo empezaría por ahí. Perfecto. Gracias. Enrique. Gracias. Bueno, como antes hemos dicho, hay un montón. Por supuesto, esa macromedida, ¿no? Por ponerle un apelativo también que dice Juan, creo que es la base no sé, el cimiento de una casa, está ahí, ¿vale? Pero bueno, podríamos hacer pues, botasteros, ventanillas únicas, que las licitaciones se garantice un porcentaje a los autónomos y no siempre las mismas grandes. Pero sobre todo, y la más importante para mí, yo creo, para hablar en micropropuesta, ¿no? Y que la gente pueda ver un poco también que queremos ayudar y que estamos aquí para eso, es la prestación por cese de actividad. Un autónomo no puede estar desprotegido de esa manera. Si te ves obligado a cerrar, que no te quedes en la calle con una mano delante y otra detrás. O sea, es que al final te quedas así, ¿no? Y que puedas o volver al mercado laboral o volver a emprender, pero que las deudas no te quiten la casa, la mujer, el hijo y el coche y el perro. Es lo que hace, ¿no? Total. Y, por supuesto, lo que hemos dicho antes de la baja. Si me pongo enfermo, tengo derecho a baja. Hay un dato que no me sé el dato exacto y lo tendría que mirar, y de hecho lo voy a hacer, me voy a comprometer a mirarlo. Es que esta medida que yo acabo de decir está provocando muertes, pero muertes reales de autónomos, ¿vale? Sí. Hay muchos autónomos que no van al médico a tiempo con cánceres, con amagos con anginas de pecho, con infartos, que un infarto no te da ya y te mueres, a lo mejor te puede estar dando durante una semana y morirte el 7º día, ¿vale? Y muchos autónomos mueren por eso. Esto ya no es un tema de que, ¿cómo se quejan estos? Todo el día quejándose. No, es que hay gente que no puede ir al médico, independientemente de que la sanidad esté como esté, estamos de acuerdo, que está siendo un desastre, pero hay autónomos que mueren por eso. Entonces creo que el dar una solución real al tema de la baja laboral del autónomo o el cese de actividad, creo que sería fundamental, o sería una de las cosas que habría de lo primero. Estupendo. Perfecto. José. Yo lo primero que haría es generar comprensión, respeto a todas aquellas personas que creen en nuestro trabajo, en nuestra compostura y demás, y no prometer nada de lo que no se pueda cumplir. Y crear un compromiso de trabajar y trabajar para beneficio de todos los que crean empleo y trabajan para la sociedad. No para sus propios partidos, sino para la sociedad y por el bienestar de la sociedad en común. Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros y yo voy a decir 2 medidas. Voy a decir una para el tema de las personas que están próximas a jubilarse, que en las grandes empresas hay jubilación anticipada y bueno, sabemos que eso es a nivel general, no es a nivel autonómico. Pero bueno, sí tocaríamos el tema de que si un jubilado tiene problemas de salud, como han dicho los compañeros, pueda tener esa jubilación anticipada y no tenga que estar hasta los 70 años trabajando, como en la gran mayoría de los casos se hace. Y sobre todo vuelvo a hacer hincapié en la gente joven. Si tú montas un negocio, tú has tenido una idea y la quieres desarrollar, cuota cero, literalmente cuota cero, hasta que tú empieces a dar beneficios. Creo yo que esas son las 2 principales medidas
junto a las que han dicho mis compañeros, que sí se pueden desarrollar y creo que son puntos muy fuertes. Sobre todo, tema de educación y tema de sanidad. Eso está. Muy bien. Gracias. Juan, me dirijo a ti porque vives en Sevilla. Tengo entendido que la Junta de Andalucía está pagando tarde a los proveedores autónomos. ¿Qué plan tienes para eso? Bueno, yo he sufrido ese hecho directamente con mi empresa, que somos proveedores también de la Junta de Andalucía en algunos casos. Hay mecanismos para reclamar la deuda. Volvemos al tema de la burocracia. Hay mecanismos para reclamar la deuda que tiene una comunidad autónoma contigo, reclamarla al gobierno central. Yo me enteré de ese mecanismo de forma casi casual. No nos informan, no es fácil de conseguir, hay que demostrar muchas cosas. Y si no lo conoces, y si no tienes herramientas, si no tienes un buen asesor, la mayoría de los autónomos, pequeñas empresas, se ven abocados a pasar por la burocracia. Llamas al teléfono, te dicen que está en pagos, que a lo mejor y no te dan respuesta, no te dan una fecha. Y como todos sabemos aquí, que todos somos autónomos, hemos sido autónomos, las facturas, los impuestos siguen llegando a fin de mes. Y efectivamente, esa fiscalización, si una empresa contrata con la Junta y la Junta incumple su palabra dada, pues te puedes imaginar el destrozo que nos hace, ¿no? No tenemos ninguna seguridad, no tenemos ninguna forma de reclamar, no tenemos ninguna forma de pedir justicia, ¿no? Y efectivamente, creo que cuando yo proponía antes el fiscalizar el dinero público, esas contrataciones que se hacen, que se suponen dotadas de presupuesto inicialmente, pues hay que ver por qué, si el presupuesto está, si el dinero está y se ha adjudicado, por qué no sale a tiempo cuando de eso dependen seguramente muchas familias. Muchas familias. ¿No? De un negocio pequeño. Gracias. Bajar impuestos suena muy bien, pero al final, ¿de dónde va a salir ese dinero para bajar los impuestos? ¿Qué le decís al votante que ya está cansado de escuchar a los políticos bajar impuestos y nunca se baja? Eduardo, empezamos. Que ofrecer y prometer que bajar impuestos es ser falso. Si con los impuestos que se pagan se gestionan bien, da de sobra para sanidad, para educación, para seguridad, para vivienda, ese gran problema que tiene España y Europa, que es el principal problema que estamos viendo y está arrasando con todo. Si esos impuestos se gestionan bien y se fiscalizan bien euro por euro, como ha dicho Juan, no hay que prometer bajar impuestos. Estamos aquí, hay que pagar por beneficio, se paga. Aquí no nos negamos a pagar impuestos, ni nosotros, ni los trabajadores, ni los funcionarios, ni nadie. Hay que pagar lo que nos corresponde. Bajar impuestos no. Gestionar bien los impuestos que se pagan, sí, que no son pocos, ¿eh? No son pocos los modelos que tenemos en España. Está claro, hablamos de una buena gestión para bajar impuestos. ¿Jote? Pues sí, la verdad es que ya no es cuestión de bajar impuestos, porque prácticamente todos los autónomos entendemos que hay que pagar impuestos para sostener hospitales, colegios, seguridad ciudadana y un sinfín de cosas. Eso es necesario, justamente necesario. Lo que no podemos permitir son abusos por parte de los gobiernos. Efectivamente. Enrique, yo tengo una duda con respecto a tu provincia. Almería está alimentando a media España, bueno, media España, no, España entera y a media Europa, con sus invernaderos y su huerta. Ese agricultor que recibe esa parte tan miserable con respecto a lo que se está cobrando todo el producto cuando llega afuera, ¿tenéis algo pensado para esto? Bueno, creo que Almería alimenta a España y a Europa entera, no la mitad, aparte de África y a buena parte de Sudamérica y América del Norte. O sea, no solamente porque las exportaciones que hay aquí ahora mismo, desde hace muchísimos años, son brutales. Ese es un tema muy complicado, porque podríamos hablar de Mercosur, podríamos hablar de un montón de historias, pero para hacerlo un poco fácil, yo es que reduciría drásticamente los intermediarios que hay, ¿vale? En la venta, porque lo que no puede ser es que un agricultor
le paguen el kilo de tomates a 0,10, ¿no? Y se estén vendiendo en el supermercado a 3 o 4 euros, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Sí, a eso me refiero. Y luego creo que debería haber un libre mercado. Yo creo que cada persona tendría que poder vender su producto al precio que ellos les dé la gana y no el que le marcan, porque al final eso es propio de una dictadura miserable. Y es lo que es. O sea, el marcar precios, cosa que es algo ilegal. Tú no puedes pactar precios, pues están pactados y obligados. No solamente pactados, que te obligan a vender a un precio, ¿no? Entonces, yo tengo mucha familia que tiene invernaderos en el ejido y estoy muy cercano a eso. Y la gran mayoría de ellos se quejan de eso, no de que yo venda a 0,10 y el supermercado de turno lo venda a 5 euros. Es que yo, si lo quiero vender a 0,3, a 0,03 no puedo, o a 0,25 tampoco puedo. Entonces, ¿por quién son ellos para decirnos? Porque ellos tampoco saben nuestros costes, ¿no? de empresa, porque hay invernaderos muy grandes, invernaderos muy pequeños, invernaderos autosuficientes a nivel energéticos e invernaderos que no lo son. Entonces, los costes son muy distintos. Entonces, creo que tenemos que cuidar mucho el tema de la agricultura, sobre todo en Almería, dada la potencia, y en Murcia, ¿no? Dada la potencia brutal que tiene Almería en ese aspecto, y desgraciadamente se lo están cargando, porque está habiendo mucho almeriense que está empezando a llevarse los invernaderos a Marruecos, cosa que no nos interesa a nadie, ¿vale? Porque perdemos trabajo, porque perdemos muchas cosas. Aquí siempre sale la pregunta manida esa, ¿no? Ya, pero es que claro, en los invernaderos se genera muchísimo dinero negro y se contrata mucho inmigrante ilegal. Bueno, es que el tema del dinero negro en España es algo que lo hará muchísima gente, no digo que no, y es cierto que es que hay. Quizás se le puede dar una explicación por la brutal, el asedio fiscal que tenemos todos, ¿no? Que quizás se podría arreglar por ahí. Y luego que el tema político, gasto político y burocrático es brutal también. Entonces, eso hace también que, bueno, porque la gente al final no confía en el sistema y no quiere invertir más en el sistema. Eso es perjudicial para ellos. Pero vamos, volviendo un poco a la pregunta que me habéis hecho, yo revisaría el sistema de producción completo, lo simplificaría, ¿vale? Y, por supuesto, le daría todas las facilidades, no ayudas, pero sí todas las facilidades posibles a los nuevos emprendedores, ¿vale? Que quieran montar invernaderos o incluso que muchas veces la gestión del invernadero está externalizada, la de gestión de venta, de comercio internacional y tal, incluso intentar que florezcan más consultorías internacionales en la zona, que estamos muy faltos de ellos, ¿eh? Perfecto, Enrique. Sí es. Eduardo, en Málaga, una zona preciosa además, hay mucho trabajador estacional, ¿verdad? Por el tema de hostelería, de vacaciones, guías turísticos. Eso, hay unos meses muertos que son preocupantes, porque solamente podemos trabajar o pueden trabajar 4 o 5 meses máximo. ¿Qué podíamos hacer ahí? Lo hemos comentado antes, la vivienda. No se está encontrando mano de obra, o sea, trabajadores no solamente en hostelería, en todos los sectores por el tema de la vivienda. Los sueldos, como hemos dicho, son 1.300, 1.500 euros y un alquiler te vale 1.200 euros. Sabemos que se está volviendo como aquellos pisos pateras que decíamos en 2008, 2010, que se metían 10 personas a vivir en un piso. Se están alquilando las habitaciones en 600 euros a estudiantes. Lo del tema de la estacionalidad, pues no te puedo decir cómo solucionar eso, pero sí se puede incentivar con otras herramientas, no solamente con el tema del turismo, porque es verdad que Málaga, con el tema de lo que entra por el aeropuerto y el tema de cruceros, sabemos que es estacional. Se está teniendo un gran problema con eso. Muy bien. Muy bien. Mucha gente os preguntará, ¿sois de izquierdas o de derechas? ¿Qué le respondéis? Juan. Bueno, eso lo tenemos más que explicado ya, pero hay que insistir. A ver, hay que hacer una labor didáctica con el ciudadano, porque eso de izquierda y de derecha ya se ha demostrado que la ideología no alimenta, no da de comer. Yo siempre he pensado personalmente, y creo que el Partido Autónomo está alineado también con eso, que la ideología
es una herramienta política para dividirnos, ¿no? Y que al final lo ha conseguido. Seguimos con las dos Españas, estamos enfrentados por ideologías que no nos llevan a ninguna parte, cuando la realidad es que nos meten la mano en el bolsillo, gobiernan para sus partidos, para mantenerse en el poder, y nosotros seguimos aquí, como la anécdota aquella del tarro de hormigas rojas y hormigas negras, ¿no? Dice, si están en paz, si lo mueves, se pelean entre ellas y se matan, ¿no? Pregúntate quién mueve el tarro, ¿no? Y estamos así. Pregúntate quién mueve el tarro. Están los políticos enfrentándonos y mientras nosotros, pues perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Entonces yo le diría a la gente que deje de pensar en ideologías, que pensemos en ideas, que volvamos a la política de servicio público y consigamos crear una clase política que responda a las preguntas que tenemos y que realmente gobierne para el país, no gobierne para sus ideologías o sus adeptos, ¿no? Yo le respondería a eso. Y el Partido Autónomo está precisamente en ese punto. Por eso siempre decimos que los autónomos somos plurales. Tú puedes tener tu ideología, no estamos en contra de ninguna ideología, siempre y cuando respete los principios democráticos, ¿no? Pero no nos vamos a identificar con nada porque no estamos en ese juego. Hemos salido del juego de las bandas, ¿no? Eso respondería. ¿Y tú, Enrique, izquierdas o derechas? Yo os lo voy a reconocer abiertamente. Yo no... He pensado muchas veces en derechas, muchas veces en izquierdas, he visto cosas de derechas que me han gustado, cosas de izquierdas que me han gustado, pero después de que ya se va haciendo uno mayor poco a poco, ¿no? Tampoco soy muy mayor, pero bueno, llevo teniendo años, ¿no? Para peino canas, como veis, me he dado cuenta que es un invento de los partidos tradicionales para llevarnos por los caminos que ellos quieren, ni más ni menos. El tema de derechas e izquierdas, desde luego, yo ahora mismo no me considero de nada porque no me quiero encasillar en nada de lo que los partidos tradicionales digan, porque han demostrado desde el año 1978, que ha llovido un montón, que lo que están haciendo es destruir el sistema y nuestro sistema ahora mismo está agonizando. Nuestro sistema es bueno. Lo que se hizo está bien hecho, pero lo han ido dinamitando año tras año, legislatura a legislatura, sobre todo los dos partidos más mayoritarios del país, ¿no? Con ayuda de otros más pequeñitos que tienen más poder que los grandes, ¿vale? Y no me gustaría que nos encasillaran en ninguna de las dos partes. Yo en mi lista de candidatos a la Junta de Andalucía tengo gente de todo tipo y todos aportamos cosas buenas. Todas las ideologías son buenas, no distintas, que es muy diferente, ¿no? Al final la idea, ¿no? Yo creo que todos los autónomos deberíamos dejarnos de estas chorradas, porque son chorradas que hay un Barça-Madrid, hasta el punto de Betis-Sevilla, dos equipos de la misma ciudad. Hay un Carrefour Corte Inglés también, o sea, el que compra en el Corte Inglés es de una cosa y el que compra en el Carrefour es de otra. O sea, es que llegamos a unos extremos de segmentación social que yo creo que ya tenemos que estar alguno, que somos nosotros en este caso, dando voz y explicando que eso es un engaño para llevarnos por donde ellos quieren. Por lo cual eso de derechas e izquierdas, yo es que a mí ya es que hasta se me ha olvidado, ya ha salido de mi discurso por completo. Bien. Jorge. Vamos a ver. Para mí, ¿De izquierdas o de derechas? La izquierda y la derecha son dos cosas. Eso es invento de los partidos políticos para seguir en sus líneas, en su protagonismo, en sus ideas y demás, y defenderse ellos mismos en base a sus partidos. No existe izquierda ni derecha. ¿Por qué? Yo pongo, por ejemplo, mi empresa. A mí me pueden decir que soy de derecha, pero no tengo más remedio que darle la mano a la izquierda, porque entre los dos formamos una misma cosa, una empresa que va adelante, produce y hace comer a muchos padres de familia. No existe una izquierda y una derecha, existen partidos protagonistas que quieren seguir viviendo algunos de la sopa boba. Y que no quiero ofender a nadie, pero no tengo más remedio que decir lo que siento. ¿Y tú, Eduardo?
el tema de la izquierda y la derecha, si no recuerdo mal, salió de una revolución no sé si fue en un congreso o algo, que una persona que dijo los que estén a favor de una cosa que se pongan a la izquierda y los que estén a favor de otra que se pongan a la derecha o viceversa. Los trabajadores se pusieron a la izquierda y los empresarios, los que mandaban o los que tenían el poder, se pusieron a la derecha. ¿Qué te quiere decir con esto? Pues que ha llegado a nuestros días y ni la derecha ni la izquierda se sigue sin entender. Yo tengo pensamientos de izquierda y tengo pensamientos de derecha. Lo que no concibe en mi ser ni un radicalismo hacia la izquierda ni un radicalismo hacia la derecha. Creo que la izquierda y la derecha, en estos 40 y tantos años que han dicho los compañeros, yo no he tenido la experiencia de haber vivido aquella transición, pero creo que se nos ha olvidado muchísimas cosas. Deberíamos de buscar un punto, un equilibrio y que a todos, en la misma línea y que a todos nos fuera bien. La respuesta es que tengo pensamientos de izquierda y pensamientos de derecha. Bueno, vamos a ir finalizando porque el tiempo se nos ha echado encima. Ha sido súper agradable hablar con vosotros. Y os pediría de uno a uno y con una frase corta que miréis a cámara y digáis al votante por qué tiene que confiar en vosotros. Juan. Venga, empiezo yo. Bueno, yo creo que el 17 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas desde dentro. Es hora de que los autónomos, pequeños empresarios y que la ciudadanía en general se dé cuenta de que el modelo ya está caduco, que no podemos votar a los mismos de siempre para tener un resultado distinto. Es hora de que los pequeños partidos, nosotros y muchos más que por ahí, empecemos a alzar la voz y ayudemos a la sociedad a cambiar. Enrique. Bueno, pues un tema muy claro. Yo espero que voten por una Andalucía donde el éxito del autónomo no sea una excepción eórica, ¿vale? Que no seamos héroes, ¿vale? Sino un resultado de un sistema que por primera vez prefiera que crezcas a verte pagar. Creo que tenemos que darnos cuenta de una vez por todas de que juntos tenemos el poder para que todo cambie y que nuestro trabajo sea reconocido como el que se merece, como se merece. Eso sería lo que diría. Gracias. José. Yo pido a los autónomos y a toda la sociedad en sí que confianza en el Partido Autónomo. ¿Por qué confianza en el Partido Autónomo? Porque el Partido Autónomo es un partido diferente y lleva unas políticas totalmente diferentes a los partidos tradicionales. Y les digo que tengan confianza en nosotros porque si votan Partido Autónomo y logramos salir hacia adelante, aunque sea con dificultades, podemos dar un cambio social y político a este país. Eduardo. Bueno, pues yo quiero decirle a los votantes del 17 de mayo que ese día los colegios electorales tienen otra alternativa. Tienen una alternativa en la que viene de la calle, viene de levantar la persiana todos los días y hacerles ver que si nos votan y que si confían en nosotros, vamos a trabajar y a luchar por ello. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer charlar con vosotros. Y vamos a recordar a todos algo concreto. El trabajar no puede costar dinero. Correcto. Recuerdo a quien nos ve que el 17 de mayo son las elecciones del Parlamento de Andalucía y Partido Autónomos se presenta por Sevilla, Almería, Cádiz y Málaga. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por el tiempo que habéis dedicado. Adiós. Buen día.